Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, Evangelio según Mateo capítulo 16. Leemos a partir del verso 5. Mateo 16, a partir del verso 5. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, ¿lo dice porque no trajimos pan? Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para las 5,000 personas y el número de canastas que recogieron? Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué manera de explicar tenía el Señor? La levadura, ¿a qué se refería? Bueno, a las doctrinas que estaban tratando de imponer, que no tenían nada que ver con las cosas de Dios. Pero creo que también se refiere a conversaciones necesarias que todos tenemos. Pero hay cosas que a veces hablamos y no hay oídos capacitados como para escuchar. No hacemos bien. Estos religiosos aprovechaban y Jesús viene a traer luz y a sacarlos al descubierto. Leemos ahora unos versículos en la carta de 1 Corintios capítulo 6, y versículo 12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. En el capítulo 10 se repite la misma expresión, capítulo 10 y versículo 23. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. ¿Cuántas veces hemos estado conversando con alguien y después que nos separamos, cada uno se va por su lado? No nos olvidamos de lo que hemos estado hablando.
empezamos a pensar, quizá dije algo que no tenía que haber dicho. ¿Quién me mandó? Alguna vez le ocurrió, ¿verdad? Pero ya está, ya lo hemos dicho. No podemos recuperarlo. Hay un poder en la palabra y es importante cuando hablamos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿De quién estamos hablando? ¿Y qué decimos de la tal persona o situación? ¿Es bueno? ¿Le va a hacer bien al que escuchó? ¿O le va a complicar la vida? ¿Lo va a dejar preocupado? La intención muchas veces, cuando hablamos y nos expresamos, creemos que estamos diciendo lo mejor que se nos ocurre, pero no siempre pasa eso. Entonces, todo es posible todo está permitido. Gracias a Dios vivimos en un país que podemos expresarnos. No en todo lugar en este mundo ocurre eso. Hay muchos hermanos nuestros que tienen que reunirse, cantar bajito, despacito, para que no se escuche que están celebrando un culto, porque lo hacen escondidos. En algunos casos en sótanos, en túneles. Hoy, cerca de Israel y en la zona, han descubierto cantidad de túneles donde los cristianos se reunían para hacer culto. Han destruido todo. Gracias a Dios por la libertad que tenemos, la oportunidad que tenemos para congregarnos, para hablar, para dar testimonio de Jesús, para orar en la calle. Podemos ir al medio de la plaza y ponernos a leer la Biblia. Bueno, cada uno tiene derecho de criticarnos o decir lo que quiera, pero tenemos libertad. Aprovechemos el tiempo que tenemos en hablar lo que es constructivo, lo que es edificante, lo que bendice, realmente lo que le deja al otro algo interesante, importante para pensar. Sobre todo, cierre sus oídos a cualquier chisme, lo que se hable mal de otro. Cierre. No necesita. A cada uno se le ocurren cosas, pero todos tenemos la misma capacidad de autocontrolarnos para no dejarle algo, una preocupación o algo mal al otro. Jesús habló referido a esto, de la levadura. Todos sabemos qué es la levadura. La usamos para el pan. Ahora, ¿alguna vez se equivocó cuando le puso levadura a la harina? ¡Ay, me pasé! Puse de más. ¿Cómo hace para sacarla? Qué ocurrencia, ¿no? Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Tiramos todo? Empezamos de vuelta. Bueno, las conversaciones es como las levaduras. Podemos hacer mucho bien y también del otro. No se puede separar. 1 Corintios capítulo 6, vimos, y el versículo 18, verso 18. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan
fuera del cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Uy, ¿nunca se lo dijeron? Bueno, Dios lo hizo poner en su palabra para que no falte. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Qué importante. Honren con su cuerpo a Dios. Escuchemos y prestemos atención a todo lo que sea bueno, limpio. Y el apóstol Pablo le escribe a su siervo, a su amigo Timoteo. Segunda carta a Timoteo, le escribe en el capítulo 2 y le dice, versículo 19, a pesar de todo, el fundamento está firme y pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los que son suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Que se aparte de la maldad. Porque si no nos apartamos, quedamos pegados. Y hay cosas que se nos quedan. Y no queremos acordarlos. ¡Ay, sácame estos pensamientos, Señor! ¿Por qué los recibimos? ¿Por qué no los rechazamos cuando o nos hablaron o de alguna manera tomamos conocimiento? Apártate de toda maldad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y en el versículo 16 dice: evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Clarito que lo dice el apóstol. Les está escribiendo a su amigo o a su discípulo, y en la carta a los Corintios les está escribiendo a una iglesia, a creyentes que pueden entender lo que se está diciendo y darle la importancia que tienen. Palabras sucias. ¿Alguna vez las ha oído de boca de su hermano, de su hermana en Cristo? ¿Cómo decís eso? ¿Por qué hablas así? Eso es una cosa común. ¿Qué obligación tenemos de, con la boca que Dios nos ha dado, bendecimos a Dios y hablamos igual que alguien que no tiene nada que ver con Dios, ni le interesa? No. Honremos a Dios con lo que hablamos. Que alguien nos venga a buscar, porque siempre es interesante lo que me cuenta, lo que me dice, lo que me explica, porque de no ser así, creo que se dará cuenta que hay algunos hermanos que quizá no rehuyen un poquito de quedarse a conversar con usted.
Algo escucharon que no les gustó, que les chocó. Esto no va, esto no corresponde. Bueno, si quieres seguir así, es responsable, pero yo no. Porque si invocamos el nombre del Señor, no podemos de la misma boca sacar cosas sucias, porque lo sucio no es limpio, sigue siendo sucio y deja secuela y nos acordamos, no queremos acordarnos, pero nos acordamos y nos viene a la mente. ¿O acaso no le vienen a veces palabras que escucha, maldiciones por ahí? Ay, ni se nos ocurre, pero nos pasa por la mente. Bueno, el Señor puede limpiar, pero nosotros podemos evitar que se ensucie cerrándole la puerta. Si nos quedamos como si nada, acá no pasó nada, ya te vas a enterar. Te va a preocupar. Va a llegar el momento o el Señor, el Espíritu de Dios te va a decir, ¿qué hacemos con esto? Limpieza. Porque yo soy santo, te amo y quiero seguir estando. El Señor no tolera lo impío. Nos ayuda todo esto a darnos cuenta. ¿Cuántas veces escuchamos la misma expresión de cuando el Señor murió en la cruz, cargó nuestros pecados? No fue un paquete, fueron maldad por maldad que llevó para poder hoy perdonarnos. Por lo que Él no pagó con su muerte, tiene vigencia. Funciona en el reino de las tinieblas. Y con el reino de las tinieblas no tenemos ninguna obligación. Podemos resistirnos, podemos hacerle frente, honrar a Dios, que se alegre. Hay cosas que podemos hacer y cosas que son más difíciles. Mateo capítulo 12. Leemos una porción más. Versículo 35. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. No quiere decir que vamos a perder la salvación. La salvación no está en juego. Pero vamos a ser reprendidos. El Señor nos va a llamar a decir, pero ¿sabías lo que se estaba hablando? ¿Y qué hiciste? Yo no me meto. ¿Tan así es? ¿Tan fácil? No creo. Podemos resistir toda cosa sucia. ¿Qué dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Para qué sirve? Para conservar la sal.
Pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Dijo el Señor Jesús, no sirve más para nada, para tirarla. Somos lo de Dios que está en la tierra, la iglesia del Señor en general, entiéndase. Pero somos parte de ella por la gracia de Dios. Entonces, hay una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de honrar el nombre que nos ha sido dado, hijos de Dios. No es cualquier cosa. No somos una excepción, no, pero sencillamente somos lo que Dios ha dispuesto que seamos. Gracias que Él tenía todo preparado. Debemos agradar a Dios con todo lo que sale por nuestra boca. Y si quiere guardar, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. El rey Saúl había desobedecido, era rey sobre Israel y había desobedecido. Y muy campante fue a verlo al profeta Samuel. Y el profeta Samuel le dijo, no, obedecer es mejor que hacer sacrificios. Obedecer es mejor que hacer sacrificios. No explique, no se necesita. El que vive en obediencia se nota. Si lo notan los demás o no, es asunto de otro. Pero que honremos a Dios en todo momento, de manera que no falte y no va a faltar quien venga a preguntar ¿por qué sos así? ¿Por qué te cuidas así? ¿Por qué? No es que quiero ser diferente, es que hay una nueva vida. Quiero honrar a Dios, que el Señor conmigo, de lo que sale de mi boca, esté contento. Mirá qué bueno que le puedo decir a los ángeles, escuchan lo que estás diciendo, porque no tiene ángeles acá, tiene a la iglesia, por quien pagó un precio llevándolo a la muerte a su propio Hijo, al Señor Jesús. Eso sí tuvo un gran precio. Honremos a Dios a través de nuestra boca. Que el Señor nos ayude.